Así que es un placer para mí poder estar siempre en estas noches con ustedes compartiéndoles la historia más importante de todo el universo, la historia de la redención. Esta historia es la que define la eternidad de una persona. Por eso es la historia más importante. Todo lo demás que los hombres hagamos o aprendamos es para esta tierra, es temporal, pero esta historia tiene que ver con nuestra vida aquí y nuestra vida después de la muerte eternamente. Así que por eso es tan importante esta historia. Bueno, muy bien. Quiero que recordemos los sucesos de la última lección. Recordemos que Dios se ha manifestado poderosamente en la tierra de Egipto para liberar a su pueblo Israel, una liberación que el Señor está llevando a cabo a través de ese libertador humano escogido para tal misión, Moisés. Recordemos, no obstante, que Dios le había advertido a Moisés que él no iba a poder sacar a los israelitas por sí mismo, que de hecho Dios iba a tener que poner mano fuerte sobre Egipto, sobre el faraón, sobre los egipcios, para que estos dejaran salir a Israel. Esta mano fuerte la vimos a través de 10 tremendos juicios que devastaron la tierra de Egipto, pero también devastaron la fe de los egipcios, porque recordemos que cada juicio que vimos fue un juicio sistemático dirigido contra un dios falso de Egipto, un dios muy representativo. Y así entonces la fe de los egipcios fue quebrantada, pero la fe del pueblo de Israel fue fortalecida. Después de 400 años de esclavitud, el Señor cumple lo que le había dicho a Abraham, que después de que su descendencia estuviera esclava en tierra ajena, les sacaría victoriosos, les sacaría como un pueblo próspero. Y así es como después de esta última o este último juicio que vimos la semana pasada, la muerte de los primogénitos, Dios mostró nuevamente su provisión para salvar. Y recordemos que la provisión para salvar la vida de los primogénitos de Israel, no los de Egipto, los de Israel, es un inocente, un cordero inocente, un cordero perfecto, un cordero sin mancha, entregado, cuya sangre había de ser derramada, untada en los postes y en el dintel de las puertas, cubriendo a los pecadores que se hallaban dentro de la casa. Y recordemos que este evento se conoce como la Pascua, porque el término Pascua significa pasar de largo. Y eso fue lo que Dios hizo. Pasó de largo allí en esa casa en donde Dios vio la sangre inocente de un cordero sin mancha cubriendo a los pecadores. Y es así como ese día Israel sale victorioso de la tierra de Egipto. Ahora, ¿salen hacia dónde? Recordemos las 3 promesas que Dios le hizo a Abraham. Primera promesa, Dios le daría una tierra para sus descendientes. Segundo, le daría una gran descendencia. Y tercero, de su descendencia, uno bendeciría a todas las familias de la tierra. Esta es la perpetuidad de la promesa del libertador, que ahora toma rumbo por Abraham, con su hijo Isaac, con su hijo Jacob y con uno de sus 12 hijos, que es Judá. Esto es un recordatorio porque ya esto lo hemos visto. Muy bien, ahora el pueblo de Israel es más o menos un pueblo de cerca de 2 millones de personas que salen de Egipto y van por el desierto hacia la tierra prometida. Así que van hacia la tierra que Dios prometió a Abraham darle a su descendencia. Y en ese transcurso, más o menos podemos pensar en que entre Egipto y esa tierra prometida que es Canaán, que después de que el pueblo de Israel llegue se va a llamar Israel,
fácilmente podrían irse unos 6 meses o entre 6 meses y un año por mucho. Podría durar ese recorrido. Hay varias cosas que van a pasar antes de que el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, llegue a Canaán. Y esas varias cosas vamos a verlas precisamente a partir de hoy. Quiero que nos ubiquemos entonces en Éxodo capítulo 16. Vamos a abrir nuestras Biblias con mucho gozo, con mucho ánimo. Vamos a mirar el segundo libro del Antiguo Testamento en orden cronológico, Éxodo. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 16 de este precioso libro. Éxodo 16 de este precioso libro. Bien. Espero que todos estemos allí. Dice Éxodo capítulo 16, hay algunos eventos, quiero advertir antes de entrar al capítulo 16, hay algunos eventos que hemos pasado por alto, debido a la continuidad que requiere este estudio. Pero no fue fácil tampoco la salida del pueblo de Israel de Egipto, porque saliendo ellos se encontraron con muchos problemas, debido a que Faraón y su ejército reanudaron su propósito de reconquistar a este pueblo que ya había salido de la tierra. Así que Israel se halló entre el mar y entre los ejércitos de Faraón, pero el Señor milagrosamente abre el mar Rojo en dos y por el mar en seco pasa todo este pueblo que, como les decía, es de cerca de 2 millones de personas para este momento. Una descendencia que ya se está extendiendo sobre la tierra. Y este acto fue milagroso de parte de Dios. Solamente quiero mostrar en la presentación algunas cosas rápidas acerca de esta salida. Y ustedes, por favor, me confirman cuando puedan ver el mapa. ¿Lo pueden ver ahora? Sí. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Perfecto. Por favor, sigan los puntos de las flechas blancas. Y aquí donde ustedes están viendo Sucot, allí ellos recorren toda esta península que se llama la península de Sinaí, y el paso del Mar Rojo se da acá. Este es un brazo del Mar Rojo, es este punto donde ellos cruzan. Tal vez ustedes han visto otros mapas, no sé si están contextualizados con esto, y han visto otras formas de estos mapas. Tal vez han visto que es por aquí en donde se coloca el paso tradicional del Mar Rojo, pero realmente es aquí, ya que el monte Sinaí, al día de hoy, se tiene certeza de que queda en Arabia, como dice Gálatas, un libro de la escritura. Gálatas dice que el monte Sinaí queda en Arabia, y realmente ese monte ha sido encontrado y está en Arabia, no aquí al sur de la península del Sinaí como se cree, sino a este lado. Este es el paso. Voy a mostrarles otra imagen para que veamos un poco más de cerca este paso. Por favor, me dicen cuando estén viendo la presentación. Vamos a mostrar un poco más de cerca este paso. ¿Ahora lo pueden ver? Sí, pastor, yo lo estoy viendo. Sí, muy bien. Aquí, este punto que ustedes ven es un gráfico, es una ilustración de donde fue el punto exacto del paso. Todo esto hoy es muy claro debido a las investigaciones que se han hecho. Este fue un paso supremamente milagroso. Voy a mostrarles otra gráfica
para que ustedes puedan ver y apreciar algo de los estudios que se han hecho. Yo estoy pasando esto muy encima. ¿Pueden ver ahora esta imagen? Sí, pastor. Muy bien. Esto que ustedes están viendo acá es el punto que les mostré en la imagen anterior. Y esta es una especie de fotografía especializada que ha tomado ese punto exacto donde pasaron por debajo de las aguas. Y si no tuviéramos aguas, esa sección azul es como veríamos. Ustedes se pueden dar cuenta que a los lados es muy profundo, pero precisamente el paso donde Dios permitió que el pueblo de Israel pasara de un lado a otro es una sección que no es tan profunda. Ahí fue exactamente el paso de Israel. Sin embargo, las aguas fueron abiertas milagrosamente, quedaron como dos muros alrededor de ellos, y aunque ahí en la foto se ve que es una parte muy adecuada para que ellos pasaran, si estuviéramos allí lo veríamos todavía muy profundo. Esto fue un acto totalmente milagroso del Señor. Allí también se encontraron algunas cosas muy interesantes. Voy a mostrarles rápidamente algunas cosas que se encontraron en ese paso. Abajo, me confirman si están viendo esta imagen. Sí, pastor. Perfecto. Estos son, como ustedes pueden ver, corales, pero realmente es un coral que se ha configurado, un coral que se ha establecido sobre ruedas. Estas ruedas están ahí en ese punto que les mostraba anteriormente, y estas ruedas son ruedas de carruajes antiguos egipcios, lo que da una importante confirmación a lo que el relato bíblico dice, que cuando los egipcios trataron de reconquistar a Israel, se metieron hasta la mitad de ese paso milagroso que Dios abrió, pero cuando pasó el último israelita, Dios cerró las aguas y Faraón y sus ejércitos murieron ahogados. Allí se han encontrado estas importantes evidencias de que eso realmente ocurrió. Por eso es que se tiene claridad de que ese fue el punto en el que fue el paso de este pueblo. Bueno, les muestro eso porque no vamos a ahondar en ese acontecimiento, que por supuesto es muy importante, pero necesitamos avanzar en otros puntos en los que no vamos a perder ese eje de la promesa del Redentor. Por eso nos ubicamos ahora en Éxodo 16. Ya el pueblo ha pasado el Mar Rojo milagrosamente, Dios abrió camino en medio del Mar Rojo y el pueblo está en el desierto, como les mostraba yo en esta imagen, que quiero recordárselas una vez más, para que tengamos aquí bien la idea. Estamos por acá. Estamos entre la orilla oriental de este brazo del Mar Rojo y el Sinaí. Estamos acá. Y en este transcurso van a ocurrir dos sucesos que vamos a ver hoy, Dios mediante. Muy bien. Así que vamos a Éxodo 16. Y el título que ustedes encuentran en Éxodo 16, si tienen una Reina Valera, es Dios da el maná. Vamos a leer entonces, voy a leer a favor de ustedes los versos 1 al 3 que dicen así. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, allí donde les mostraba en el mapa anteriormente, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Este es un episodio crítico que experimenta el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto. Recordemos que allí en Egipto
Lo último que vieron fue la mano poderosa de Dios, librando a sus primogénitos. Y no solo esto, sino también guardándoles de todos los juicios que Dios envió a Egipto y a los egipcios. Pero el último gran acto que vieron fue Dios matando a los primogénitos de los egipcios y salvando por la sangre del cordero a sus primogénitos. Y ese último acto que vieron, que fue en sus conciencias, fue en sus corazones, fue en sus mentes en todo este recorrido. Pero aquí encontramos un suceso crítico. El pueblo, tal vez por segunda vez desde su salida, piensa en todo lo que vivían en Egipto. Y solo piensan en su comida, piensan en el pan, piensan en la carne, pero no recuerdan la condición en la que se encontraban, una condición de esclavitud. Ahora están murmurando contra el líder que Dios colocó al frente y le echan la culpa de que él ha sido quien los ha sacado para matarlos en el desierto de hambre. Así que este es un momento crítico para la fe de estos israelitas en el desierto. Por supuesto que tiene unas condiciones difíciles. Están caminando por el desierto y en el desierto no tienen las mismas comodidades que tenían anteriormente en Egipto, pero son libres y van hacia la tierra prometida. En Egipto siempre serían esclavos y morirían como esclavos, arruinados, insatisfechos y en desgracia. Ahora están sufriendo temporalmente mientras llegan a la tierra prometida, pero aún en estos sufrimientos, Dios viene acompañándoles en forma de nube de día para darles sombra del calor y en forma de columna de fuego en las noches para darles luz y calor, ya que en el desierto las temperaturas son muy cambiantes. En la noche, mucho frío, en el día, mucho calor. Dios está con ellos y están dando así: nube de día para ellos, columna de fuego de noche para ellos. Va con ellos, aún en sus sufrimientos. Ellos pueden ver el acompañamiento de Dios, la dirección de Dios. Dios los está guiando, así que no hay por qué desconfiar, pero sin embargo aquí hay una crisis de fe y culpan a el líder que Dios colocó, que es Moisés, y creen que van a morir en el desierto. Bueno, para lo cual quiero que saltemos al versículo 11 y miremos una parte de este párrafo que viene a continuación. Dice el verso 11: y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde, comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. En el desierto, Dios le habla a Moisés y le dice que se comunique con el pueblo y que le diga que Dios está con ellos y que va a cuidarlos. Dios va a acompañarles en el desierto y va a mostrarles que su provisión es para con ellos, una provisión de vida, que Dios los va a sustentar, que Dios los va a cuidar. Les promete comida. Verso 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. ¿Qué quiere decir este rocío? Verso 14. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Esa pregunta es importante. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Aquello que ellos no sabían qué era,
pero que evidentemente había caído del cielo en forma de escarcha y que estaba formando unos grumitos, era el pan que Dios les daba para comer. Verso 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer, que es una medida, por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Muy bien. Vemos aquí algo importante en estos versos, en este párrafo. Primero, ellos no saben exactamente qué es lo que cayó del cielo y se preguntan, ¿qué es esto? Ahora, la pregunta, ¿qué es esto? En hebreo, en su original hebreo, es maná. Es decir, que la expresión maná en hebreo es una pregunta y la pregunta es, ¿qué es esto? Es por eso que si ustedes miran el verso 31 del mismo capítulo 16 de Éxodo, dice así: y la casa de Israel lo llamó maná. ¿Por qué? Porque no sabían exactamente qué era. No era un pan que se conseguía a la vuelta de la esquina como hoy día. No era ni siquiera un pan que algún panadero reconocido entre el pueblo hizo. No era un pan que hombre alguno haya hecho. Simplemente empezó a descender y este es un pan que descendió del cielo para dar vida al hombre. Es un pan hecho por el Señor. Es un pan hecho por Dios que el hombre no conoce, no es de esta tierra, no tiene su origen en esta tierra, no es el fruto de la habilidad de algún buen panadero, de algún buen cocinero, no. Es un pan que Dios hizo y que hizo descender para la vida del hombre. Maná, que es en hebreo, ¿qué es esto? Es una pregunta. Maná significa, ¿qué es esto? Es una pregunta. Así que llamaron a este pan maná. Y desde que el Señor lo dio por primera vez, cada día lo dio. Aquí viene lo segundo. Lo segundo es que este pan que Dios envió del cielo para la vida del hombre debía ser recogido diariamente. No se podía recoger hoy para tener para mañana. No, se debía recoger hoy lo de hoy. Lo de mañana había que esperar en que Dios enviara nuevamente ese maná. Algunos no hicieron caso de esto y tuvieron que vivir la experiencia de que lo que recogieron de más en desobediencia hedió, se dañó, se pudrió. Así que este es un pan milagroso, es un pan del cielo, es un pan diseñado para enseñarle al hombre también. De que el hombre necesita de Dios su provisión diaria y que necesita todos los días mirar al cielo y esperar de allí provisión para su vida. No es como hoy que estamos acostumbrados a hacer mercados para 15 días o para un mes, ¿verdad? Y a veces nos acostumbramos así en esa dinámica a darle gracias a Dios cada 15 días o cada mes. En este caso era provisión diaria y cada día los hombres debían mirar al cielo y esperar que el Señor fielmente mandara ese pan. Y así fue. Lo envió fielmente todo el tiempo que Israel estuvo en el desierto sin faltar un solo día. Solamente había un día en que ellos tenían permitido coger doble porción para ese día y para el próximo.
era antes de el séptimo día, porque el séptimo día ya era de reposo y debían tomar el día anterior al día de reposo las dos porciones, las del día anterior y la del día de reposo. De resto, cada día tenían que escoger la porción que era para ese día. Dios es fiel. Aprendemos algo entonces de este pan y quiero hacer un énfasis especial en lo que significa este maná, este pan para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Miremos tres características importantes de este pan. Primero, es un pan del cielo, hecho por Dios. No es un pan humano, no es de origen humano, es un pan del cielo, hecho por Dios. Segundo, es un pan que descendió. Dios lo envió a la tierra. Dios lo envió para los hombres. Es un pan del cielo que descendió. Y tercero, es un pan del cielo que descendió para la vida de los hombres, para dar vida a los hombres. Tres características importantes de este pan. Primero, un pan hecho en el cielo, un pan hecho por Dios, un pan celestial. No es un pan de origen humano, no es un pan de autoría humana. Segundo, es un pan que hecho en el cielo descendió. Dios lo envió a la tierra. Dios lo envió para los hombres. Y tercero, es un pan que Dios envió a la tierra para dar vida a los hombres. Estas tres características son muy importantes en la historia de la redención. Recordemos que todos estos acontecimientos desde el principio están girando en torno a una promesa, y todos estos acontecimientos van girando en torno a esa promesa, nos explican esa promesa, nos aportan mayor significado a esa promesa. Por eso es importante estos sucesos. El pueblo de Israel ahora entiende que su vida no depende de ellos mismos, ni de lo que ellos pueden hacer, sino que depende entera, absolutamente de Dios. Si este pan no fuera enviado de Dios desde el cielo, moriría. Y Dios está una y otra vez recordando al ser humano que éste no puede salvarse a sí mismo. Se lo recordó a Adán cuando se intentaron presentar delante de él con sus hojas de higuera. Se lo mostró a Caín cuando intentó acercarse con sus propios frutos. Se lo ha recordado a la humanidad entera que no quiso entrar al arca de salvación, a Egipto que no le fue permitido los corderos inocentes y el derramamiento de sangre, y así el hombre en toda la historia ha tenido que aprender que no se puede salvar a sí mismo, aunque intente cosas loables, virtuosas, magníficas. La salvación es de Jehová. Dios otorga salvación. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora quiero que nos movamos hacia el capítulo 17, por favor. Vamos a ir a Éxodo 17, por favor. ¿Me están escuchando? Sí, pastor. Señor. Sí, señor. Bien, gracias. Éxodo capítulo 17. El título que ustedes ven allí es Agua de la Roca. Éxodo capítulo 17, Agua de la Roca. Vamos a leer. Chao, bien. Chao. Creo que hay un micrófono que se encendió, si no estoy mal. Bueno, muy bien. Éxodo 17, Agua de la Roca. Si ustedes tienen una Reina Valera allí, van a ver que ese es el título que encuentran, Agua de la Roca. Vamos a leer entonces este párrafo, los primeros versículos, muy importantes. Dice, verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová.
y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Noten que hay una nueva situación que surge en el desierto, camino hacia la tierra prometida. No solo no había comida, sino que ahora no hay agua. Verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo, dice el verso 3, tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Noten que, una vez más, sale a la luz ese reproche que envuelve una falta de fe en Dios, así como en el capítulo 16. Así que el pueblo va afrontando sus crisis de fe de manera inadecuada. Han visto el poder de Dios, han visto cómo Dios los ha salvado, han visto cómo Dios milagrosamente abrió el mar en dos. Antes de eso, han visto cómo Dios los favoreció en medio de tremendos juicios contra Egipto y Dios los protegió a ellos. Acaban de ver cómo Dios proveyó codornices y cómo milagrosamente hace descender pan hecho por él, pan del cielo para la vida de ellos. Y ahora, en una nueva crisis, en donde no hay agua, donde tienen sed, solo se les ocurre pensar en su antiguo Egipto, en su antiguo mundo, sin recordar que allí eran esclavos y morirían como esclavos. Comer bajo esclavitud jamás es disfrute. Ahora son libres y tienen comida milagrosa. Este es el corazón del hombre. Verso 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová responde, verso 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, es decir, a los hombres expertos de Israel, a los hombres más maduros de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Verso 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Bueno, muy bien, debo detenerme un poco en estos dos versos que leímos para poder entender algo aquí muy importante. Cuando estos dos versículos, el 5 y el 6 del capítulo 17 de Éxodo, se leen, si no tenemos un conocimiento previo de algo de su contexto histórico y cultural, entonces nos va a aparecer un suceso sin mayor relevancia y sin mayor importancia. Sin embargo, hasta que comprendemos que estos dos versículos incluyen una práctica que antiguamente y para este tiempo era una práctica de cómo se llevaba a cabo un juicio, es decir, era un acto legal. Entonces es hasta que entendemos eso que podemos ver aquí las directrices de un juicio, de un acto legal. Es decir, Dios dijo: Señor, ¿qué haré con este pueblo? Me van a apedrear un día de estos. Y el Señor contesta diciéndole: bueno, vamos a preparar el escenario de un juicio, de un acto legal. Alguien debe ser juzgado por este acto y debe haber un dictamen final.
Vuelvo y reitero, si leemos esos versos 5 y 6, sin tener el conocimiento previo de ese contexto, entonces vemos un acontecimiento normal, pero no es así. Lo que tenemos en los versos 5 y 6 es Dios dando directrices acerca de un juicio que se va a celebrar. Y quiero que miremos esto paso a paso juntos. Verso 5. Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel o de los ancianos de Israel. Ahí está el primer acto protocolario de un antiguo juicio, como se llevaban a cabo antiguamente. Entonces, el litigante pasaba con testigos, y estos testigos tenían que ser testigos fieles. En este caso, tienen que ser ancianos del pueblo, hombres de mayor experiencia, los líderes, los jefes de las casas paternas, y ellos son los que tienen que venir, en este caso con Moisés, que es el hombre que está siendo acusado en este momento. Muy bien. Ahora, segundo, acto seguido, dice: y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. La vara es, en este caso, el instrumento de juicio. Simboliza el instrumento que va a mostrar delante de los asistentes al juicio, delante de los ancianos, el castigo, que va a demostrar el juicio. Por eso es una vara con la que ya Moisés había golpeado el río. Así que es una vara de juicio. Ahora tenemos entonces el pueblo de Israel como espectadores en este escenario judicial. Tenemos a los ancianos como testigos y tenemos a Moisés como acusado, y tenemos allí la vara del juicio. Esta vara del juicio es importante porque es el símbolo del acto legal del castigo. Ahora, sabemos que realmente en este momento, aunque el acusado es Moisés, el culpable es el pueblo. Por eso es que Moisés toma la vara, y aunque él es el acusado del pueblo, realmente él va a ser el que va a ser el instrumento de Dios para llevar a cabo el juicio. Esto es muy interesante. Es el instrumento de Dios para mostrar a los ojos del pueblo el dictamen de Dios, el juicio de Dios. Y realmente quien merece ser golpeado es todo el pueblo que ha murmurado. Así que este escenario judicial se está configurando de una manera muy interesante. El pueblo acusa a Moisés, pero Moisés ahora tiene la vara porque Dios ha demandado que sea así, y así el acusado se vuelve en el instrumento de Dios para llevar la vara del juicio y mostrarle a todos quién debe ser castigado. Es el pueblo el que ha murmurado, es el pueblo el que quiere volver a Egipto, el que debe ser castigado. Pero vamos a ver entonces qué es exactamente este suceso de usar la vara para mostrar el castigo de Dios. Vamos al verso 6. Dice Dios: he aquí que yo estaré delante de ti. Es decir, que Dios le da instrucciones a Moisés y le dice que en un lugar particular Dios va a estar presente. Así que hay una forma en que Dios se va a aparecer en este momento en un lugar particular. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre una roca, sobre una peña, en Horeb o en Sinaí. Así que ya están muy cerca del Sinaí. De hecho, ya están en las laderas del monte Sinaí, están en el territorio del Sinaí. Y miren esto. La orden de Dios para este instrumento a los ojos humanos que va a llevar a cabo el castigo es: golpea la peña, golpea la roca. Les pregunto, ¿quién está situado en la roca? Alguien que me conteste, por favor. ¿Quién está situado en la roca?
El Señor que dijo que estaría delante de él en la peña, sobre la peña. Muy bien, correcto. Dios mismo se hizo en la peña y le dice a Moisés, golpea la roca. Es Dios diciendo, golpéame a mí. El pueblo es culpable, pero Dios asume el castigo del pueblo. Y le dice a Moisés, golpéame a mí, llevaré el golpe, llevaré el azote, llevaré el juicio que merece este pueblo. Y una vez que se dé el juicio, que se dé el castigo y que se dé el golpe, brotarán aguas y el pueblo beberá y vivirá. Es impresionante cómo el Señor en el desierto está siendo tan ilustrativo, tan pedagógico, pero tan misericordioso, mostrándoles que solo Él es el Salvador del pueblo, pero esa salvación siempre tiene un costo alto. Corderos muertos, o en este caso, muy evidentemente, el juicio que toma Dios mismo para la vida del pueblo. Así que en este escenario judicial antiguo, Dios mismo organiza el juicio y Él mismo se introduce en el juicio como el culpable. No es que Él sea culpable, pero va a llevar el juicio para que otros vivan. Esto lo hemos ya escuchado. Es ese cordero inocente llevando el juicio para que el pueblo pueda ser salvado. Es ese cordero inocente que está entregando su vida en juicio para que broten aguas sangrientas para la salvación del pueblo. Y aquí Dios asume el garrotazo en un símbolo de juicio y salen aguas abundantes de la peña y el pueblo bebe. Y ese día hay vida, ese día hay salvación para este pueblo. Es impresionante cómo en esta única historia que gira en torno a esa promesa de un Salvador venidero, todo lo que el Señor va mostrando va enriqueciendo el significado de ese Salvador prometido, de su vida, de su obra, de lo que haría para salvar al hombre del pecado, de la muerte, de la ira de Dios. Y aquí tenemos una imagen preciosa, junto con la del maná. Así que este es un buen momento para hacer un recordatorio de las provisiones de Dios para salvar al pecador. Allá en el Edén, pieles de animales inocentes, sacrificados como provisión para salvar a Adán y Eva. Un cordero para la vida de Abel. Un arca con una sola puerta de salvación para los que creyeron en él. Un cordero pascual para todas las familias que creyeron en él. Y ahora, pan del cielo descendiendo a la tierra para la vida del hombre. Y una roca golpeada bajo el juicio de Dios mismo, en la que Dios mismo asume el juicio para que el pueblo pueda ser salvado. Todas estas provisiones nos están diciendo algo y es una sola cosa: que la salvación es de Dios, no del hombre. Que solo Dios puede salvar al hombre y que lo hace a su manera, y su manera es que Dios puede proveer siempre un inocente que muera a favor del pecador para que éste no muera eternamente, sea salvado del pecado, sea salvado de la ira venidera, sea salvado del fuego eterno, de aquel lugar que Dios ha preparado para Satanás, sus ángeles y para todos aquellos que mueran
en pecado, sin recibir la provisión que Dios ha dado para el hombre. Así que todos estos sucesos que estamos viendo de manera cronológica están girando en torno a una sola promesa y nos van ampliando el significado de ese precioso Salvador que es prometido. Primero Adán, después por la línea de Set, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá. Ahora, quiero que pensemos en esto. En este último suceso de la roca, en este último suceso de la peña, vemos cómo, interesantemente, Dios mismo asume la herida de su pueblo. Dios asume el castigo que merece su pueblo en este contexto de un juicio legal. Antes, el Cordero Inocente ha recibido este juicio y ha muerto por el pecador. Ahora es Dios mismo. Claramente, esta información lo que nos quiere dar a entender, y lo vamos a ampliar más adelante, es que estos corderos son tan solo soluciones temporales que realmente tienen el propósito de evocar el futuro, evocar a Dios, Dios mismo, recibiendo el castigo que merece el hombre. El Cordero perfecto, el Cordero inocente. De tal manera que estos sucesos nos constriñen, nos llevan a pensar en la misericordia de Dios. No solo que Dios es un Dios santo y justo y que por eso no admite el pecado ni el pecador y que castiga eternamente al pecado y al pecador, sino que también es misericordioso y ha provisto para la salvación del hombre. Y todos estos sucesos nos están llevando a entender cada vez más esta verdad. Bueno, muy bien. Así es como estos dos sucesos hoy nos han dado una amplitud de conocimientos. Y ahora quiero que terminemos con estos versículos. Vamos a ir a Éxodo capítulo 19. Y terminamos con esto. Éxodo 19. Voy a leerlo a favor de ustedes, los primeros versículos. Espero que estén ahí. Éxodo capítulo 19, vemos Israel en Sinaí. Finalmente llegan al Sinaí. Dice así el verso 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Eso ya lo estudiamos. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es lo que estamos viendo. Milagrosamente, ellos han pasado por el desierto. Cualquier otro pueblo en las mismas condiciones no habría sido tan favorecido. No le habría ido tan bien. Verso 5. Ahora pues, recordemos que está hablando Dios con Moisés. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Aquí es importante esto. Guardareis mi pacto. Vosotros, es decir, el pueblo de Israel, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Noten que en el verso 5, Dios llama a Moisés y lo que le comunica a Moisés es esto. Moisés, quiero que vayas al pueblo y les digas que quiero hacer un pacto con ellos. No es ellos queriendo tener un pacto con Dios,
sino es Dios iniciando, propiciando un pacto con ellos. Y Moisés es el mensajero de ese pacto. Y Moisés es el encargado de llevar los términos de ese pacto. ¿Y cuáles son los términos de ese pacto? Que Dios va a hacer de ellos un especial tesoro. ¿Lo notaron en el verso 5? Vosotros seréis mi especial tesoro. Dios en ese pacto quiere hacer de ellos y se compromete y hace promesa de que en esa relación especial de pacto, Dios los va a hacer un tesoro especial a esa nación sobre todos los pueblos. Porque la tierra es de Jehová y Él la da a quien quiere y exalta a la nación que Él quiere. Y ahora quiere entrar en un pacto especial con el pueblo de Israel y Él está colocando los términos, no el pueblo, Dios. Y parte de estos términos es que Dios quiere exaltar muchísimo a esta nación dentro del pacto. Verso 6. Y vosotros, sigue Dios diciendo de Israel, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que en ese pacto que Dios va a celebrar con el pueblo, le dice a Moisés, comunícales, yo quiero hacer de ellos un pueblo especial por sobre todos los pueblos de la tierra. Y quiero hacerlos dos cosas, sacerdotes y gente santa. ¿Qué quiere decir sacerdotes? Sacerdotes quiere decir intercesores, gente a través de la cual los pueblos van a poder acercarse a Dios. Eso es ser un sacerdote, es un mediador. Esa es la función básica del sacerdocio, ser mediador entre Dios y los hombres. Y lo que Dios está diciendo es, quiero exaltarte al punto de ser la nación que será mediadora entre los demás hombres y yo. Eso es un privilegio tremendo. Y también gente santa, es decir, apartada. Santo significa apartado. Es decir, que este pueblo se iba a caracterizar por ser muy diferente a los demás en su fe, en sus costumbres, en su vida, en sus conocimientos. Gente diferente, gente apartada. Pero eso es lo que Dios se compromete a hacer en este pacto. Pero la parte de ellos, ¿dónde está? En el verso 5 al inicio. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Así que la parte de ellos es obedecer a lo que Dios va a decirles, a los términos del pacto. Ellos tienen que obedecer. Vamos a ver cómo reaccionó el pueblo después de que Moisés les comunicó esto que Dios va a hacer, un pacto. Dice el verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, es decir, que Moisés subió nuevamente y le dijo al Señor, Señor, el pueblo está feliz. El pueblo dice que todo lo que tú digas, que ellos deben obedecer, ellos lo van a obedecer. Bueno, el pueblo está muy emocionado, seguramente al escuchar lo que Moisés les dijo, que iban a ser una nación poderosa por sobre las demás naciones, que iban a ser la nación intercesora, mediadora entre Dios y los hombres, que iban a ser apartados muy diferentes de los demás, muy reconocidos por su forma de vivir, de pensar, por sus contenidos para aprender, en fin, se emocionaron y dijeron, Señor, lo que nos digas que debemos hacer, lo haremos. Así que ellos entienden que deben obedecer
dentro de ese pacto que Dios va a proponer y con confianza dicen, sí, Señor, lo haremos. Bueno, eso entonces nos lanza al próximo punto de esta historia, y es ese pacto que Dios va a hacer con Israel en el monte Sinaí. Este es un momento crucial, es un momento clave para la vida de Israel. Recuerden que el pueblo dijo, sí, Señor, todo lo que nos digas haremos. Ahora Dios promete, en los versículos que vienen, en el capítulo 19, un día particular en el que Él va a descender al monte Sinaí y desde allí, a través de Moisés, va a entrar en pacto con el pueblo de Israel y va a exponer sus términos. Son 10 términos, lo que llamamos los 10 mandamientos, 10 términos. Noten y recuerden que ellos habían dicho, Señor, lo que tú nos digas, lo vamos a obedecer. Bueno, van a ser 10 términos de este pacto, lo que ellos van a tener que obedecer. Así que el número 10 es un número que no es tan amplio. De hecho, es un número corto. Así que creemos que es algo fácil. Sin embargo, tenemos que esperar a la próxima lección cómo se desenvuelve toda esta formalización del pacto de Dios con Israel a través de Moisés, en donde va a exponerles los términos que ellos deben obedecer, y Dios también se ha comprometido a hacer de ellos una nación sin igual, por encima de las demás. Así que nuestra próxima clase, si Dios nos da la vida, el día jueves, vamos a centrarnos en las implicaciones de ese pacto y vamos a ver qué desarrollo tiene esto que ellos dijeron, haremos todo lo que nos digas. Bueno, hoy hemos tenido un tiempo magnífico de recordar que Dios es el Salvador de los hombres, que la salvación es de Jehová y que el hombre no puede salvarse a sí mismo, ni por muy buenas cosas que haga, ni por muy bien que se presente delante de Dios. Nada de esto puede salvar al hombre. Solo Dios puede salvarlo. Y su salvación hasta aquí implica fe en una promesa de un libertador que está siendo simbolizada a través de la entrega de un inocente por el pecador para que el pecador viva. Pero hoy, de manera dramática, vimos a Dios recibiendo el juicio sobre sí para salvar a los demás, implicando que esto es realmente el significado de todos esos corderos. Realmente tipifican a Dios recibiendo el castigo por el pecador. Dios que es inocente, que es sin mancha. Espero que hoy, al igual que las lecciones anteriores, hayan sido muy ilustrativas. Y bueno, hemos llegado a una hora de clase. Espero que puedan descansar y Dios mediante nos veremos el jueves a las 7:30 de la noche. Mucho ánimo a todos y espero que pasen un resto de noche contentos y animados. Por favor, piensen en todo lo que hemos estado viendo hoy. Repásenlo a través de los videos que están quedando grabados, que nuestro hermano Ricardo está poniendo ahí por el chat. Buena noche para todos.